que los médicos. Si los médicos pidieran ayuda a los ángeles, muchos de nosotros estaríamos en mejor forma de lo que lo estamos. Sí, los obispos también tienen más de un ángel custodio, y lo mismo el Santo Padre. ¿Puede nuestro ángel custodio leernos los pensamientos? Puede guiarnos y protegernos introduciendo pensamientos en nuestras mentes y también puede quitar los pensamientos que Satanás pone. Deberíamos pedir la protección de nuestro ángel custodio mucho más de lo que lo hacen, y deberíamos intentar desarrollar una mayor y más profunda sensibilidad hacia su presencia. ¿Quién es el ángel más importante para nosotros y para las benditas ánimas del purgatorio? El arcángel San Miguel. Él es el más fuerte contra todo mal. Deberíamos pedirle que nos proteja con más frecuencia, todos los días, no solo a nosotros, sino también a las almas del purgatorio, a nuestras familias, en la tierra o a los difuntos. Si lo hiciéramos, nos estarían tan agradecidos. El suyo es un caso de revelación privada a través de las almas del purgatorio. Así es. Existen entonces casos de revelación privada a través de los ángeles. Sí, efectivamente los hay y uno de los más conocidos es el de una comunidad formada alrededor de las experiencias de una mujer austríaca que se llama Madre Bitterlich. La comunidad se conoce como Opus Angelorum, o el trabajo de los ángeles. Formo parte de ella. Pero, al igual que Medjugorje, también está hoy en día bajo continuos ataques de ciertos sectores. Las acusaciones de abusos y que en Opus Angelorum se controla la mente de sus miembros son tan obscenas como la acusación de que es un sacerdote en concreto quien escribe los mensajes de Medjugorje y que ha pagado al Vaticano para que se muestre favorable a estas apariciones. Y como suele ocurrir, son quienes menos rezan, quienes menos han investigado y se han informado, son esos los que dicen cosas más negativas. El último insulto contra Opus Angelorum es que se obliga a sus miembros a recibir la comunión en la mano. Bendiga Dios a quien impone cosas semejantes en su nombre. Pero nuestra Madre pronto se ocupará de todo esto. Si hay quienes experimentan, y a veces hasta escuchan y ven a sus ángeles custodios, pueden también llegar a conocerlos como llegan a conocer a otros amigos. Sí, ciertamente pueden. Muchas personas conocen el nombre de su ángel custodio y requieren su ayuda todos los días para que las guíen, protejan y asistan. Durante la oración podemos discernir la presencia de nuestro ángel y hablarlo todo con él. Nuestro ángel está deseoso de ayudarnos y nunca nos dejará de lado. Y él puede ayudarnos a pasar por situaciones muy difíciles y peligrosas. Aparte de San Miguel, ¿cuáles son los otros ángeles importantes? Como se menciona en la Biblia, existen 7 arcángeles, y de estos, San Gabriel y San Rafael son los dos más conocidos. San Gabriel usa vestimentas parecidas a las de los sacerdotes. Intercede especialmente por aquellos que le rezan mucho al Espíritu Santo. Es el ángel de la verdad. Ningún sacerdote debería dejar que transcurriera un día sin pedir la ayuda de San Gabriel. San Rafael es el ángel de la sanación. Ayuda especialmente a los sacerdotes que escuchan muchas confesiones y a los propios penitentes. Las personas casadas tampoco deberían olvidarse nunca de San Rafael. Lleva una especie de delantal, un cinturón y una vara parecida al cedro en su mano derecha. Deberíamos pedir la asistencia de estos dos enormes ángeles para otras personas siempre que sea necesario. Hoy en día, los necesitamos más que nunca porque el mundo está lleno de mentiras y de dolor debido a la gran cantidad de pecados no confesados. Por otro lado, están los 9 coros de ángeles que forman 3 jerarquías, los serafines, los querubines y los tronos, las dominaciones, las virtudes y los poderes, y los principados, los arcángeles y los ángeles 22. No deberíamos dejar nunca de pedir su intercesión. Existen espíritus neutrales de alguna clase. Lo que quiero decir es existen ángeles que no sean ni benevolentes ni malignos, que no trabajen ni para Dios ni para Satanás. No existen ángeles neutrales. O se quedaron con Dios y hacen buenas obras por él o cayeron con Satanás y hacen obras malignas para él. La Santa Misa. ¿Qué es lo que más le piden las benditas ánimas del purgatorio? La Santa Misa.
La mayoría de las veces piden que se asista a misa y que se celebren misas, pero también, rezar el rosario, el Vía Crucis y otras oraciones. Porque piden misas, en lugar de cualquier otra cosa. Porque en cada misa se da la renovación de los sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz. En cada misa, una vez más, Jesús reza por nosotros y con nosotros, y se ofrece al Padre por nosotros. El Padre Pío, que frecuentemente sufría la pasión de Jesús durante la misa, dijo que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa. Estas palabras deberían darnos mucho que pensar y también son, en mi opinión, proféticas. Al asistir a misa nos unimos a Jesús para salvar al mundo de la destrucción, y al ir a Jesús nos salvamos a nosotros mismos. La misa es la mayor de todas las oraciones, el más maravilloso de todos los acontecimientos del mundo, y por otro lado, es tan misteriosa, pequeña y humilde. Al celebrar misas por las almas del purgatorio las ayudamos en formas infinitas que entenderemos realmente una vez en el cielo cuando estemos todos juntos y con Jesús. Todas las misas a las que asistimos o que mandamos celebrar por las almas del purgatorio las ayudan de la misma forma. No, depende de cuánto amó aquella alma del purgatorio la misa en vida, si fue cristiana. Si no lo fue, y por lo tanto no sabía nada al respecto, asistir a misa la ayudará mucho más aún. Asistir a una misa por alguien vivo, o mandar celebrar una misa por él, le ayuda del mismo modo que a las almas del purgatorio. Asistir a misa, o mandarla celebrar, por una persona viva la ayuda mucho más que hacerlo después. ¿Por qué? Porque aquí todavía podemos recibir gracias y no así cuando ya estamos en el purgatorio. Y también, porque aquí la misa ayuda mucho para proteger a esa persona de algún peligro. ¿Existe alguna prueba física de que Jesús esté realmente presente en la hostia consagrada? Por supuesto, hay muchas pruebas. Se puede leer mucho de los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Solo como ejemplo, Teresa Neumann de Konnersreuth se alimentó únicamente de la Sagrada Eucaristía y de agua durante unos 36 años, y aún así aumentaba de peso a medida que se iba haciendo mayor. 23. Y hay una mujer en algún lugar del norte de Francia que se ha alimentado solamente de la hostia consagrada desde hace 50 o 60 años y, hace poco, su obispo la hizo encerrar en una habitación de hospital durante 2 semanas para que fuera examinada. La mujer salió igual de saludable que antes de entrar. El obispo solamente cumplía su deber y la mujer también lo hizo al ser obediente. Jesús permite milagros de este tipo para mostrar a la humanidad que verdaderamente Él es el pan de vida. También se puede leer sobre el milagro del anciano, en Italia, donde hace ya varios siglos una hostia se convirtió en un pedazo de carne y sangre durante las palabras de la consagración. La hostia fue examinada en la década de 1970 y resultó tratarse de una parte de músculo del corazón humano. Pero uno de mis milagros eucarísticos favoritos ocurrió en Leinwiese, Alemania, después de que algunas sagradas formas hubieran sido robadas de una iglesia. El ladrón, a pesar de ser cristiano, se había dejado sobornar por una cantidad pequeña de dinero para robarlas y entregárselas a gente que querían profanarlas. Y cuando lo estaban haciendo, las hostias repentinamente comenzaron a sangrar. La sorpresa de los que estaban allí y el miedo a la justicia hizo que las envolvieran rápidamente en un trapo y las enterrasen en el bosque cerca del pueblo de Leinwiese. Al poco tiempo, un aristócrata polaco pasaba por el camino cercano a estos bosques en un carruaje tirado por 4 caballos cuando de repente estos frenaron abruptamente y se inclinaron hasta ponerse de rodillas. Por más que se esforzaron, sus sirvientes no pudieron lograr que los caballos siguieran el camino. Ni siquiera con latigazos lograban levantarlos. Fue entonces cuando el aristócrata comenzó a mirar por los alrededores y encontró el lino que contenía las formas sangrantes. La noticia se extendió rápidamente por toda la región, y el párroco de Leinwiese organizó una procesión hasta ese lugar, retiró las hostias del suelo y las devolvió a la parroquia, mientras hacía sonar las campanas.
Con el correr de los siglos ha habido miles de pruebas de que Jesús se encuentra físicamente en la Sagrada Hostia, y el anciano es justamente una de las más famosas. Conoció personalmente a Teresa Newman. Solo por 2 semanas no llegué a tiempo a RESL. Pero fui a visitar su tumba. Me encontraba bastante enferma por aquel entonces y, sin embargo, cuando volví ya me encontraba en perfectas condiciones de salud. Es posible que en pueblos donde se reza mucho y se celebran muchas misas por las almas del purgatorio se congreguen más que en los que hay menos oración. Sí, definitivamente. Las almas se acercan más a sus familiares si los vivos rezan mucho, con la esperanza de que parte de esas oraciones sean para su beneficio. En muchos casos los creyentes las escuchan y en ocasiones hasta pueden verlas. Y los sacerdotes y las personas con autoridad deben hacer saber a su gente que es normal tener novedades de sus familiares o amigos cercanos difuntos. En este mundo tan secularizado, muchas veces, escuchar voces implica, erróneamente, una enfermedad mental, y esta idea es claramente obra de Satanás. Es cierto que algunas veces las voces se deben a enfermedades mentales y otras veces son obra del maligno, también hay muchas que son buenas y son un gran don. Pero se exagera abiertamente el concepto que generalmente se tiene de que escuchar voces implica exclusivamente una enfermedad mental, y se ocasiona mucho mal a personas muy sensibles y buenas. Se requiere discernimiento y experiencia para ser de ayuda en estos casos, y la mayoría de los especialistas de hoy en día no están lo suficientemente informados en el tema. Son estos especialistas quienes deberían ir a misa y rezar mucho para aprender más de los asuntos que son obra de Dios. En su opinión, ¿se celebran suficientes misas por las almas de los familiares y amigos difuntos que se encuentran en el purgatorio? No, en absoluto, y una parte importante de mi apostolado es rezar y animar para que lo hagan con mayor frecuencia. Deberíamos asistir y celebrar muchas más misas por ellos. Deberíamos hacerlo periódicamente, el día de su cumpleaños, el día de su nombre, en su aniversario de boda y en el aniversario de su muerte. También cuando nos demos cuenta de que estamos pensando mucho en ellos. Siempre hay una razón para que esto sea así, y deberíamos hacer algo al respecto inmediatamente. Debemos hacer todo lo que podamos, y ofrecerles una misa es el mayor obsequio que podemos darles. ¿A qué se refiere por día del nombre? Oh, sí, perdón. Algunas personas lo llaman el día de su santo. En su caso, sería el 6 de diciembre, la fiesta de San Nicolás. Si les enseñáramos a los niños de hoy acerca de sus santos en lugar de llenarlos con regalos materiales en sus cumpleaños, no los ayudaríamos mucho más a prepararlos para la vida. Festejar los cumpleaños es importante, pero deberíamos poner el énfasis en que los hijos son un regalo de Dios y no en los regalos materiales. El Día del Santo también les ayudaría y les podría mostrar un grandioso modelo al que seguir. Deberíamos comentarles que este regalo viene de Jesús y de María, y también de su santo, que los protege de forma especial. No se trata solo de bellas palabras, es la verdad. Al comentarles todo esto, los niños se volverán más curiosos y más ansiosos por aprender. Entonces quiere decir que dar un nombre cristiano a un niño le ayuda y no dárselo puede herirlo, o mejor dicho, debilitarlo a lo largo de su vida. Sí, eso es verdad en cierta manera. El santo por el que le damos el nombre al niño lo cuidará, automáticamente, con mucho amor y con fuerza. Esta protección se pierde si al niño se le da el nombre, el que sea, Azucena, por ejemplo. Pero, por supuesto, el amor de Dios no disminuye por este motivo, aunque el niño tendrá menos intercesores y hoy en día deberíamos intentar buscarle la mayor cantidad de intercesores posibles. Estoy segura de que Dios se entristece si le negamos a un niño un intercesor poderoso. Debemos brindarles a nuestros hijos todo lo que está a nuestro alcance para su felicidad y plenitud siempre que sea posible. ¿Le han comentado las almas del purgatorio algo que no les gusta de las misas y que las entristece? Sí, el así llamado signo de la paz y agarrarse de las manos durante el Padre Nuestro son 2 ejemplos.
tienen lugar justo después de la consagración, precisamente cuando deberíamos estar concentrándonos solamente en el Señor. Es entonces cuando Jesús se encuentra más cerca de nosotros, y es entonces cuando todos nos dispersamos, buscando a quien saludar, en lugar de quedarnos en oración profunda con Él, sin interrupciones, sin distraernos con alguien a quien casi no conocemos. Es como traer los rituales sociales dentro de la iglesia, en lugar de acercar a Jesús más profundamente a los fieles. Digo, alguien a quien casi no conocemos para que no bajemos la guardia. Son precisamente los lugares más sagrados donde más se infiltran los seguidores de Satanás. Y el contacto físico fortalece enormemente las maldiciones que desparraman. Qué felices se sienten cuando toman de las manos o incluso abrazan a los fieles justo cuando se han distraído de la presencia de Jesús. El peligro acecha, generalmente, detrás de una falsa familiaridad o una unidad forzada. Esta forma de proceder, combinada con la falta de confesión, hace que las misas de hoy en día sean una casa fructífera para quienes han elegido atormentar a los seguidores de Cristo. Debemos rezar el Padre Nuestro solamente con quien nos dio la mayor todas las oraciones, e ir a saludar y a dar la mano fuera, más tarde, cuando tengamos tiempo y podamos elegir con quién hacerlo. Ser una verdadera persona de oración y prudente no implica no ser sociable o tener prejuicios. Y también está el aplauso, por supuesto, que es lo peor de todo. Las parroquias son para rezar. Jesús se encuentra en el tabernáculo, y nos tomamos tiempo para aplaudir simplemente a otro hombre por haber dicho algo o haber hecho algo que es simpático, correcto o con fuerza. No, al aplaudir ponemos en peligro al sacerdote, o a quien dijo esa frase simpática, y elevamos su ego en lugar de ayudarlo en su humilde misión de acercarnos a Jesús. Esto está mal. Está en contra de la devoción que debemos enseñar a todos y en especial a los jóvenes en la actualidad. Todos los jóvenes se cogen de las manos y aplauden en la escuela, y debemos mostrarles que las parroquias son solamente para encontrarnos con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesús y María. Para nada más. Fueron las propias almas quienes dijeron que el signo de la paz y agarrarse las manos les eran algo problemático. Sí, así es. Han dicho algo de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Sí, en condiciones normales, solamente las manos consagradas de los sacerdotes pueden distribuir la comunión. La ley de la Iglesia dice que debe hacerse así salvo que haya circunstancias extraordinarias, como que el sacerdote estuviera enfermo en cama. 24. Extraordinarias no se refiere a que los fieles deban esperar 2 minutos en lugar de 10 para recibir la comunión. Siempre debemos prepararnos en oración para recibir a Jesús, y las personas que insisten en hacer todo lo más rápido posible no saben el privilegio enorme y la fuente de gracias y de protección que obtenemos al recibir a Jesús. Si alguien necesita pruebas de que a Dios no le gusta el modo atolondrado en que hoy en día se hacen uso de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, puedo contar la siguiente historia sobre algo que ocurrió muy cerca de aquí hace poco tiempo. No hace mucho falleció una mujer que solía repartir la comunión y que había inducido a muchas otras mujeres a que obraran igual. Yo no la conocía muy bien, pero había oído hablar mucho de ella. Antes del funeral, el ataúd estaba abierto para que la familia y los amigos pudieran despedirse. En el momento previsto, se cerró el ataúd. Pero antes de que hubiera transcurrido una hora, un pariente cercano llegó tarde y le pidió al sacerdote que por favor lo abriera brevemente para poder despedirse de la difunta al igual que el resto. El sacerdote accedió y con una o dos personas presentes, levantó la tapa y miró dentro. Fueron testigos de algo que no era lo que habían visto un rato antes. Las manos de la mujer se habían vuelto de color negro. Este signo, para mí como para el resto, fue una confirmación de Dios de que las manos no consagradas no pueden distribuir a Jesús durante la comunión. Por otro lado, el llamado altar del pueblo también es algo que deleita a Satanás. Jesús presente en el tabernáculo debería estar siempre en el centro de la iglesia. Al dar la vuelta al altar sucedieron varias cosas.
Para empezar, la concentración de los fieles en Jesús se disipó por tener ahora la cara del sacerdote entre medias, y la cara, como todo el mundo sabe, es el punto de comunicación más fuerte entre las personas. Solamente durante la homilía deberían concentrarse los fieles en el párroco, en su palabra y en su rostro. Al dar la vuelta al altar se dejó a Jesús en un lugar secundario, lo que dio como resultado el que se lo dejara en un costado y luego, por último, como sucede hoy en día en muchas iglesias, totalmente separado, en un ala distinta o hasta en una habitación totalmente separada. Precisamente esto es lo que Satanás tenía en mente desde el principio, deshacerse de Jesús. Hay otros casos de revelaciones privadas en los que también se han expresado quejas sobre estos asuntos, similares a lo que las almas le han dicho. Así es, una aparición mariana que me comentó alguien de confianza confirma ciertamente lo que las almas dicen. Esta aparición tuvo lugar durante el transcurso de una misa, algunos minutos después de la consagración. Nuestra madre se le apareció a la vidente que se encontraba allí como lo hace habitualmente. Sin embargo, en esta oportunidad no rezó ni habló con la vidente y desapareció segundos después de bendecir al pequeño grupo. Cuando las demás personas presentes le preguntaron por qué había ocurrido todo tan rápido, su respuesta con un movimiento de la mano, fue porque Jesús estaba parado allí. Entonces, si nuestra madre no cree que sea apropiado comunicarse con alguien mientras nuestro Señor está presente en cuerpo y sangre, ¿cómo se atreve alguien a interrumpir nuestra comunicación con Él? Y recientemente se ha publicado que distribuir la comunión en la mano era la cuarta advertencia dada a la religiosa que vio a nuestra madre en Akita, Japón. Escuchar esto me puso muy contenta. En su opinión, ¿cada cuánto deberíamos asistir a misa? Todos los días. Se sorprende. No se sorprenda. Para acercarnos más a Dios debemos, primero, buscar tiempo para Él con un poco de disciplina. No nos regaló Él la vida y el tiempo. Entonces, tanto nos cuesta devolverle una parte de cada día a cambio. Sé que la sociedad actual nos tiene a todos programados para correr de un lado a otro con innumerables excusas para negar lo que necesita el tercio de nuestro ser que consiste en lo espiritual. El hombre necesita alimento tanto para su cuerpo como para su mente y para su vida espiritual. Si se ignora alguna de estas tres dimensiones, nunca podremos alcanzar el equilibrio y la plenitud, y por lo tanto, permanecemos incompletos. Dios nunca quiere que alguien se retrase. Le aseguro, de corazón, que una vez que le damos este tiempo a Jesús, nos sorprenderemos pronto de poder haber vivido antes de otra forma. Dios nos trae tanta paz, tanta fuerza y felicidad. Jesús no es una más de las ayudas psicológicas, es Dios, y por lo tanto, nuestro verdadero y único mejor amigo. El mencionar la misa diaria me recuerda a una señora del purgatorio que se me apareció. Cuando le hice la pregunta acostumbrada, respondió, vaya y dígale a mis hijos que seré liberada cuando ellos ofrezcan 75 misas de diario por mí. Me encuentro en el purgatorio porque no les enseñé el valor de la misa de diario. Entonces me comuniqué con esta familia y les dije lo que su madre me había dicho. No era una familia pobre, y uno de los hijos comentó, bien, pediremos que se celebren 75 misas, y ya está. No, les dije firmemente, eso no sirve, porque la razón por la que todavía está en el purgatorio es por no haberos enseñado el valor de asistir a misa los días laborables. Debéis asistir juntos a 75 misas y llevar a vuestra madre en el corazón como única intención. Eso es lo que quiere de vosotros. Después de vaguear un poco, aceptaron. Verá, Dios tenía un plan aún más grande para ellos. Desde que les di esta noticia puedo decir, con seguridad, que han continuado asistiendo a misa casi diariamente, y de esta forma, lo que recibieron fue 10 veces más que simplemente saber que su madre se encontraba en el cielo. Quizás hasta ahorraron dinero, risas. Entonces, es importante un equilibrio cuidadoso de nuestras tres dimensiones para alcanzar la plenitud en esta vida. Sí, así es. Si la sociedad nos dice que el espíritu ya no es necesario en este mundo gobernado por la ciencia y la psicología, pero es algo que se contradice directamente con los hechos.
¿Por qué cientos de personas vuelan a la India a sentarse y cantar salmos en la orilla del Ganges? ¿Y por qué las sectas y las sociedades secretas tienen sus salones colmados de personas en cada ciudad? Debemos ocuparnos del lado espiritual de las personas con alimento y con bebida de la misma forma que también debemos ocuparnos de las otras dos facetas de las que estamos constituidos. En la actualidad hay mucha ignorancia y confusión cuando el mundo, tan secularizado, se encuentra con personas que tienen dones espirituales. No hay problema en aceptar a las personas físicamente dotadas, y de hecho, se las llena de dinero y se las entroniza, especialmente a los ojos de los jóvenes. Luego están las personas mentalmente superdotadas, que usan sus dotes en favor de las masas. Y cuando aparece una persona espiritualmente dotada, el mundo se confunde muy fácilmente porque en este caso se necesita aún más discernimiento y amor para saber si proviene o no de Dios. La mayoría de las personas han oído hablar, al menos, que los poseídos por el demonio logran en ocasiones una fuerza física enorme y grandes habilidades. No muchos saben que Satanás era el más inteligente de todos los ángeles y que puede fácilmente, por lo tanto, unir sus fuerzas con aquellas personas a quienes el mundo de hoy reconoce como a las más inteligentes. Y cuando se da el caso de una persona con unos especiales y delicados signos espirituales, muchas veces la relegamos a un manicomio, excepto en el caso de que ofrezca lo que a nosotros tanto nos gusta, como por ejemplo, éxito, dinero, poder, amor falso y demás. Cuando buscamos quiénes son los más queridos y a los que de verdad se les respeta, veremos que siempre se trata de aquellos que acompañan sus dones especiales con la humildad, porque han sabido reconocer que lo que tienen es solamente un regalo de Dios, y que por lo tanto son meros vehículos de su grandeza. La persona dotada físicamente también debe ocuparse de su mente y de su alma, así como quienes recibieron una inteligencia elevada deben ciertamente ocuparse de su cuerpo y de su alma. Por lo tanto, las personas dotadas espiritualmente también deben ocuparse de su parte física y mental. Dios siempre quiere que haya humildad y equilibrio en todo lo que hacemos. El equilibrio es muy importante. La Santa Misa es el lugar en donde se unen en forma perfecta estas tres dimensiones, la verdadera presencia de Jesús para el alma, la palabra y otras enseñanzas para la mente, y el pan y el vino para el cuerpo. ¿Qué ocurre o cómo nos debilitamos cuando no hacemos caso de nuestra faceta espiritual? Si esa faceta tan importante permanece inactiva, buscaremos inconscientemente un sustituto, un sostén donde apoyarnos para compensar esa ausencia. Así, muchas veces se cae fácilmente en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en una total dependencia por conseguir dinero, poder o estatus social o en huir a alguna secta que prometa paz y plenitud, donde no se avisa de que quienes lideran la secta están en comunión con espíritus malignos. María, y la misa es lo que mejor llena esta necesidad, más que cualquier otra cosa. Sin duda, la misa es la forma más poderosa que tenemos de alcanzar a Dios, es la oración más poderosa que nos ha dado Dios. Su amor por nosotros, todo su sacrificio por nosotros, se hace vivo a través de la misa, en formas que no podemos imaginar. ¿Qué es entonces lo más acertado que podemos hacer por las almas difuntas cuando se trata de ofrecer una misa por ellas? Lo más rápido, y lo más cómodo y menos cariñoso, es contentarnos con un pequeño ofrecimiento y que el sacerdote lo anote en su libro de intenciones. Es mucho mejor, y hay pruebas que evidencian que se dan más purificaciones y liberaciones cuando un familiar o un amigo cercano acude como penitente a asistir a la misa por el difunto. Lo mejor para ayudar a las almas es pedir que se anote el nombre del difunto en el libro de intenciones y que alguien esté presente para que interceda por él. Esta es la forma más completa, la más precisa, la más pura y la más afectuosa de todas. En cuanto al hecho de escribir sus nombres en el libro de intenciones, lo mejor sería que solamente pidiéramos por un solo nombre en cada misa. Sé que hoy en día, debido a la gran falta de sacerdotes y por lo tanto, de misas, a veces es casi imposible. Lo más usual en la actualidad es inscribir unos 3 nombres, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con anotar 30 nombres por misa? En especial hoy, que las parroquias necesitan tanto de fondos.
Debería ser un solo nombre. Yo encargo las misas en el monasterio carmelita de Fátima, que no solo me aseguran que solo piden por una sola persona en cada misa, sino que también tienen una gran necesidad de fondos. Si queremos hacerlo bien, hay que recordar que el tiempo y el espacio no juegan ningún papel, por tanto, no es necesario asistir a la misma misa que se encargó por aquella persona. Si tenemos presente este dato, podremos evitar muchos conflictos a causa del calendario o aliviar los inconvenientes de los desplazamientos. Cuando se trata de tiempo y espacio hay que tener presente que Dios es Dios. He visto en muchos casos que las purificaciones ocurrían mucho antes de que se celebrara la misa. Con esto no solo me refiero a liberaciones de almas del purgatorio al cielo, sino también a cargas entre las personas vivas que desaparecían cuando quedó acordada la necesidad de la misa. Dios, en esos casos, sabe que la intención es buena y que se hará después, y Él nunca quiere hacer sufrir a alguien un minuto más de lo necesario. ¿Puede contarme de algún incidente en donde un alma le haya manifestado claramente que asistir a misas extras por ellas es necesario y bueno? Sí, conocí a una muchacha joven que deseaba hacer más por las almas y cuando le preguntó a su madre qué podría hacer, ésta le sugirió que asistiera a 2 misas los domingos en lugar de una. Así lo hizo durante un tiempo. Pero poco después el párroco notó que estaba asistiendo a 2 misas los domingos y le preguntó por qué lo hacía. La joven contestó que lo hacía por las almas. El párroco no entendió la respuesta y hasta le dijo que la segunda misa no era válida y que estaba perdiendo el tiempo. Descorazonada y sorprendida, la muchacha dejó de hacer lo que había empezado. Luego, al poco tiempo, murió el párroco y se le apareció a esta muchacha desde el purgatorio, y le dijo que no sería liberado hasta que ella asistiera a todas las misas que él le había impedido por haberla aconsejado tan mal. Habrá muchas personas que se lamentarán mucho en un futuro por haber dado consejos de este tipo, tan comunes hoy en día. Hace poco mencionó el mundo de la ciencia. Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio que, por así decirlo, corrija algo que los científicos de hoy en día sostienen como verdadero. En este momento solo puedo pensar en un caso. Se trataba de alguien que preguntaba sobre el lugar en que vivió Eva y los años transcurridos desde entonces. Algunos científicos de Estados Unidos y de otros países creen, sobre la base de unos estudios muy sofisticados, que vivió hace 250.000 años en el norte de África o en Asia Menor. Le pregunté a las almas si esa respuesta se aproximaba a la verdad. Me dijeron que era un error. Lo que significa que aquellos científicos aún tienen mucho que investigar. Los santos. ¿Juegan los santos algún papel importante para las benditas ánimas del purgatorio? San José puede ayudarnos a evitar el purgatorio y deberíamos pedirle constantemente a los santos a quien tengamos devoción que intercedan por las personas queridas que se encuentran allí. Las oraciones de los santos ayudan mucho a quienes están en el purgatorio. El santo patrono de las almas del purgatorio es San Nicolás de Tolentino. ¿Mencionan las almas del purgatorio a los santos alguna vez? No, hasta el momento no me los han mencionado de manera específica, pero sí mencionan a los ángeles y en especial a San Miguel, que es tan importante. ¿Qué les diría a los cristianos que se cuestionan la importancia de los santos? Les diría que ignorarlos en una pérdida inmensa. Si leemos sobre su vida y sobre lo que hicieron, fortaleceremos nuestra fe. Muchas historias de santos hacen que los libros contemporáneos de cualquier tipo parezcan ridículos, se lo aseguro. Dios tiene buenas razones para darnos a los santos. Y es muy necesario y fructífero pedir su intercesión por nosotros o por otras personas. Si nos apoyamos en ellos, contaremos con unos abogados poderosos cuando nos encontremos ante el trono de Dios. Hay santos que viven entre nosotros en la actualidad. Sí, muchos. En estos tiempos en los que vivimos, tan peligrosos e inestables, de tanto pecado, la gracia de Dios abunda y eso hace que haya muchos santos. Pocas veces los veremos en los titulares de los periódicos porque la mayoría de las veces permanecen ocultos hasta llegar al cielo.
Eso es así porque es su humildad y obediencia lo que los hace santos principalmente, y los humildes nunca quieren que se les vea o que se les preste atención. Como todos sabemos muy bien, las malas noticias se extienden rápidamente y dan mucho dinero. Las buenas noticias se difunden muy lentamente y no atraen a los medios. Las buenas noticias no venden. ¿A quién consideraría santo en este siglo? Al Padre Pío, al Papa Juan Pablo I, que fue asesinado por su bondad y por reconocer a Satanás entre los masones que han penetrado con fuerza dentro de los muros del Vaticano. A Maximiliano Kolbe y a otro sacerdote polaco más reciente, ¿cuál era su nombre? El sacerdote al que la policía secreta torturó, y luego le ató con alambres y lo ahogó. Popolisco o algo parecido. Este sacerdote ha aparecido al lado de Jesús vestido de colores rojo y blanco como los mártires 25. Podría pensar en otros más, pero sé que algunos de los santos más grandes todavía están entre nosotros, escondidos y protegidos. En el norte de Italia, por ejemplo, se da el caso de un párroco que iba a celebrar la misa a unas religiosas y éstas tenían que cerrar las ventanas que estaban en lo alto de la iglesia antes. ¿Sabe por qué? Porque durante la consagración, el párroco entraba en un éxtasis tan profundo y tan cerca de Jesús que se elevaba del suelo. Las hermanas no querían que se saliera de la parroquia. Cuando comenzó a hacerse conocido el caso, el obispo del lugar suspendió sus misas en público porque, evidentemente, causaban una gran conmoción. Imagínese lo que debe sufrir aquí, viendo cómo está el mundo hoy en día. ¿Qué cosas tan extravagantes le habrán diagnosticado los psiquiatras que no son creyentes? Me gustaría saberlo. Sí, diría, con certeza, que hay muchos santos hoy en día, pero es comprensible que la Iglesia sea muy cuidadosa y deba discernir cuidadosamente el proceso de canonización, que comienza solamente cuando llegan al cielo. ¿Cuáles son los conceptos equivocados que se tienen hoy en día sobre los santos? Conceptos erróneos. Creo que el error más común es pensar y afirmar que han recibido gracias que los demás no tenemos, y que, por lo tanto, no podemos llegar a ser tan santos como ellos. Decir, gracias a Dios no fui elegido para ser santo, es como poner la tirita antes de la herida y es una pobre excusa. Si quienes dicen este tipo de cosas se hubiera portado igual de bien que ellos, entonces también habrían recibido más y mayores gracias. La justicia de Dios se basa en darnos a cada uno las mismas oportunidades para llegar a ser santos. Los santos se enfadan. Sí, por supuesto que se enfadan, y en especial cuando son testigos de actos en contra del honor de Dios y del amor, sin importar las circunstancias. Sentir rabia y estar enfadado no es un pecado, pero lo que sí se tiene en cuenta es lo que hacemos mientras estamos enfadados. Está permitido enfadarse cuando existe un verdadero motivo y Dios mismo quiere que sea así. ¿No estaba Jesús enfadado cuando echó a los mercaderes del templo? Sí que lo estaba. Y todavía lo está hoy en día cuando hay quien solo busca el dinero y el provecho personal de un lugar sagrado o de las cosas de Dios. Teniendo en cuenta que efectivamente todos los santos son diferentes entre sí, ¿cuáles son, en su opinión, los rasgos de personalidad más comunes entre ellos, aparte de la humildad? Aman a todas las personas, sin importarles quiénes sean. Ven el bien en todos. Perdonan a todos y están dispuestos a hacer cualquier cosa por Dios y por cualquiera de sus seguidores, sin importar las dificultades. También me gustaría aclarar que los santos siempre parecen tener un respeto especialmente profundo y cariñoso por los más jóvenes y los más ancianos. ¿Cree que ha conocido personalmente a algún santo? Sí, por ejemplo, una mujer que vive allí abajo en el valle, en el pueblo de Schnifis. Se encontraba postrada en cama desde hacía un largo tiempo, con las piernas inválidas y creo, en constante dolor. Y cada vez que la visitaba estaba radiante. Entonces le pregunté cómo podía estar tan alegre todo el tiempo. Respondió que sabía que estaba salvando a muchas almas para Dios y creía que era un privilegio poder hacer esto por él. Creo que fue una verdadera santa. ¿Me podría decir los nombres de algunos santos que aún viven en la actualidad y que conozca usted? No.
Eso les traería un sufrimiento innecesario, los pondría en peligro y debilitaría su profunda humildad. Enseñanzas de la Iglesia y de la Biblia. ¿Quién a lo largo de la historia de la Iglesia podría confirmar con más autoridad lo que nos cuenta usted del purgatorio? Jesús. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dice, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Y se refiere al pecado. Luego, más adelante, haciendo referencia a los pecados contra el Espíritu Santo, Jesús dice que tal pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. 26. Aquí Jesús nos dice claramente que hay pecados que serán perdonados en el otro mundo. Puesto que el infierno es definitivo, y en el cielo no existe el pecado ni ningún efecto del pecado en absoluto, el mundo siguiente, ese mundo intermedio, se ha conocido durante mucho tiempo y hasta el día de hoy como purgatorio. En épocas recientes, nombraría al Papa San Pío X, un papa muy importante a los ojos de muchos. En su época se quiso innovar con muchas ideas modernas, pero él se negó y se enfrentó a ellas. También debería nombrar a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, a Santa Brígida y muchos otros. Al Padre Pío, a Teresa Newman, a María Ana Lindmer, a Ana Catalina Americh, al cura de Ars y al cardenal Jornet. Investigando un poco se pueden encontrar muchos más. ¿Existen otras personas que hayan experimentado lo mismo que usted? Sí, existen varias personas muy conocidas y otras que no lo son. El Padre Pío veía a las almas del purgatorio con frecuencia, existen muchos libros acerca de su vida. 27. También Santa Catalina de Génova, Juan Bosco, Cristina de Bélgica y Santa Brígida. Todas esas personas son santas. Y se encuentra acompañada de santos. También usted es santa. Por Dios, no. Estoy muy lejos de ser santa. Las benditas ánimas del purgatorio me han dicho que muchos otros hubiesen manejado este tema mejor que yo. No por vivir una experiencia como la mía, o por tener una revelación privada, somos santos. Si es por eso, conozco a una mujer que tenía el mismo carisma que el mío, que con el correr de los años se volvió orgullosa y su alma acabó perdiéndose. Todos tenemos la misma oportunidad de llegar a ser santos, incluso aquellos que no reciben ninguna revelación privada. Justamente porque se me ha dado esta experiencia, para mí es mucho más difícil llegar a ser santa, puesto que se me ha dado mucho más que a otros. Trato de obrar bien, pero al igual que los demás, caigo muchas veces. Antes me dijo que las almas pueden leer. Podría considerarse como un buen gesto, y un gesto de amor, tener una Biblia abierta para que lean, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo. Sí podría, pero solo las ayuda por tratarse de un gesto bueno y simpático, lleno de cariño y de confianza, pero dudo mucho que les sirva para algo leer ese texto ya habiendo visto la luz de Dios por ellas mismas. La palabra de Dios es solamente para los vivos. ¿Le han dicho algo las benditas ánimas del purgatorio sobre los hombres ya casados que quieren ser sacerdotes? Es correcto. Sí, me han dicho que lo es, pero solo si la mujer desea acompañar a su marido, y esto significa que está dispuesta a vivir en una sede separada. Sin embargo, las almas dicen que no está permitido que los sacerdotes ordenados contraigan matrimonio y, al mismo tiempo, sigan siendo sacerdotes. Jesús dijo que es difícil que los ricos entren en el reino de Dios. ¿Qué le han contado las benditas ánimas del purgatorio sobre esta frase? Depende del amor al prójimo. Si los ricos hacen buenas acciones por los pobres, por supuesto que ellos también irán al cielo tan rápido como cualquier otra persona. Sin embargo, es más difícil cumplir la voluntad de Dios cuando uno está cargado de riquezas y tiene la necesidad de protegerlas y administrarlas. Generalmente los ricos se preocupan más por los bienes materiales que aquellos que no tienen más alternativa que depender de la ayuda de los demás. Y en la iglesia encontramos cada vez menos gente rica. Cuando Jesús pronunció estas palabras, también se refería al reino de Dios en la tierra, porque su reino también está aquí. Podemos formar parte de su reino aquí en la tierra de la misma forma que también podemos formar parte del infierno. Dios nos invita a escucharle, en lugar de al César o a Satanás.
Jesús nos quiere en el cielo con todas sus ansias, y esta es una de las miles de invitaciones para que caminemos libres de todas las cosas que nos empujan fácilmente hacia abajo. De los dos hombres crucificados junto a Jesús, ¿qué fue lo que hizo el bueno para llegar al cielo? Reprendió al otro, que todavía se burlaba del Salvador. Le dijo que mientras que ellos sí se merecían aquel sufrimiento, él lo había aceptado sin haber cometido falta alguna. Simplemente porque le dijo, sí, a la voluntad de Dios y reconoció la inocencia de Jesús. En cuanto a las enseñanzas de la Iglesia durante estas últimas generaciones, ¿cuáles piensa que fueron los errores que hicieron que tanto se alejaran de la Iglesia y perdieran la fe? Eso no es culpa de lo que enseña la Iglesia. Quienes se encontraban en posición de autoridad dejaron de enseñar a los jóvenes que Jesús es todo bondad y todo amor. Predicaron demasiadas amenazas y poco acerca del amor. No enseñaron casi nada acerca de la belleza de la oración y del ayuno. Dejaron de lado a nuestra Madre y al Arcángel San Miguel, ignorando a dos de los mayores intercesores, y las consecuencias fueron drásticas. Resumiendo, diría que se debe a la falta de todo esto: amor, oración, ayuno, penitencia, Nuestra Señora y San Miguel. Así se ha permitido que Satanás ganase terreno en todos los frentes. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que crea que confirma lo que ocurre cuando rezamos por los difuntos? En la Biblia podemos encontrar mucho sobre este tema, pero el pasaje más claro y probablemente más completo, es la historia de la resurrección de Lázaro. Hay prácticamente cientos de referencias sobre la necesidad y lo bueno de rezar por los difuntos. En la segunda carta a Timoteo, San Pablo reza por los difuntos. Y aún en el Antiguo Testamento, Judas Macabeo envía limosnas a Jerusalén para que se ofrezcan sacrificios por los pecados de los difuntos. 28. Hay cristianos que dicen que sin Jesús somos solo polvo. Y otros dicen que cuanto más nos acercamos a Jesús acabamos convirtiéndonos en meras marionetas. ¿Cómo respondería a estos comentarios? Hay cristianos que dicen esas cosas. El primer comentario suena correcto y puede ser una referencia exagerada al hecho de que no sería posible vivir sin adorarlo cada día. Pero en verdad este no es el caso. Las personas siempre son mucho más que polvo, estén o no cerca de Dios, el amor de Dios por ellas no cambia nunca. Su amor permanece siempre infinito y solo ese amor es lo que hace que cada persona sobre la tierra sea infinitamente más que el polvo. El Padre Pío dijo que Dios valora cada alma mucho más que al universo entero. Y en cuanto a los cristianos que se vuelven marionetas de Dios, es lo más alejado de la verdad que he oído. Cuanto más cerca estemos de Dios, más libres nos volvemos, y no al contrario. Ser una marioneta implica perder nuestra libertad de hacer el bien. Uno de los mayores regalos que nos hace Dios es la libertad que nos ha dado para hacer buenas obras. Con el tiempo solo podría arrebatárnosla Satanás. Estar poseído significa estar dominado por Satanás. Estos cristianos a los que menciona deberían rezar mucho para que Dios les muestre de qué se trata el verdadero amor divino. Le han pedido las benditas ánimas del purgatorio algo que sea, ante la falta de una mejor palabra, más material, pero que también sea una enseñanza de la Iglesia. Bueno, varias veces me han pedido que les diga a todos que hagan más donaciones a las misiones. Yo me he negado siempre a que me den a mí dinero para eso porque pienso que cada uno debería ir a su parroquia. Es muy importante ayudar a extender la palabra de Dios por todo el mundo. Se reciben muchas gracias cuando lo hacemos, borramos muchos pecados y aceleramos así nuestro viaje al cielo. Sin embargo, para recibir todas las gracias que Dios está dispuesto a darnos por nuestro gesto, hay que hacerlo de modo silencioso. Si hacemos una donación con mucha publicidad, las gracias que recibiremos serán mucho menores. Algunas personas dicen que no podemos intentar cambiar a los demás, solo podemos cambiarnos nosotros mismos. Por lo que me ha dicho esto parece ser parcialmente cierto. ¿Qué piensa al respecto? Es cierto que lo primero que quiere Dios de nosotros es que luchemos cada día por acercarnos más y más a Él. Se puede ver lo justo que es esto.
Todos tenemos las mismas oportunidades de mejorarnos a nosotros mismos, pero lo que Dios nos ha dado no termina ahí. Dios nos ha dado como poderosos intercesores a María, a los ángeles, a los santos, a las almas del purgatorio y a cada uno de nosotros. Cuando enumeramos todo lo que Dios nos brinda, observamos que podemos hacer que sucedan cambios en las circunstancias de los demás y así, en consecuencia, cambiarán su forma de ser. Y también tenemos la responsabilidad de ayudarles. Se trata solamente de una muestra de amor hacia nuestro prójimo, especialmente cuando Dios quiere también que amemos e invoquemos intercesores para nuestros enemigos. Con amor podemos ayudar a que nuestros enemigos cambien de comportamiento solamente reconociendo nuestros propios pecados y pidiéndole a Dios que intercedan por ellos. Tengamos un poco de fe, insistamos en seguir amando, pidámosles cosas a los amigos de Dios y le aseguro que muchos de esas personas sin amor cambiarán su forma de ser. ¿No es cierto que mucho de lo que se han quejado las benditas ánimas del purgatorio son aspectos que han salido del Concilio Vaticano II? ¿Qué piensa usted sobre el Concilio Vaticano II? Sí, muchos de estos asuntos modernos han salido en el tiempo del concilio, por así decirlo, pero estos cambios no tienen nada que ver con el espíritu del concilio. En la esencia del Vaticano II hay mucho bien e indudablemente el Espíritu Santo ha obrado con fuerza. Por ejemplo, estuvo muy bien el que se empezara a reconocer a Dios más claramente en las otras denominaciones cristianas, y también el acento por el ecumenismo, que fue un tema fuerte en el concilio. Sin embargo, como suele ocurrir con todo lo sagrado, Satanás está al acecho al otro lado de la puerta, y ataca, divide y causa disturbios siempre que puede en la periferia, con el fin de debilitar lo que esté en el centro. Y para ser todavía más precisa, los seguidores de Satanás se encuentran mucho más organizados y son más insistentes que la mayoría de los católicos. Me han dicho al menos 3 fuentes de mucha confianza que los masones se juntaron ya en 1925 para empezar a promover la comunión en la mano. 29. Les llevó un poco de tiempo, pero ciertamente lo lograron. Y en cuanto a todas esas otras cosas modernas que algunos creen erróneamente que fueron fruto del concilio, puedo asegurar que no es así, y que los masones se organizaron por adelantado dentro del Vaticano con el solo propósito de reforzar el poder de Satanás dentro de la Iglesia. Cuando se les preguntó a los obispos de todo el mundo sobre la posibilidad de permitir que se distribuyera la comunión en la mano, la gran mayoría votó en contra. 30. Por otro lado, en ningún lugar de los documentos del Vaticano II se puede encontrar mencionada, ni siquiera una vez, la comunión en la mano, y el mismo Papa Pablo VI dijo después del concilio que el humo de Satanás había penetrado en el templo de Dios con la intención de ahogar los frutos del concilio. Estaba tan en lo cierto. Y un buen ejemplo de algo muy bueno que salió del concilio, y que después también se modernizó demasiado, es la renovación carismática. Fue algo muy bueno en los primeros años, pero repito, sin la presencia de nuestra Madre simplemente no hay renovación. Hoy en día, ese movimiento se encuentra muy fragmentado y solamente podría volver a unirse si sus líderes incluyeran a la Virgen en todas sus actividades. No se olvide ni por un minuto que nuestra Madre se encontraba en la habitación de arriba cuando descendió el Espíritu Santo. Su modernización ha permitido que Satanás la fragmente de forma muy eficiente. Y si pensamos en los diversos concilios que se han dado en la historia, se ve claramente que después de cada uno viene un tiempo de confusión. Este concilio ha sido el más largo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Toda esta confusión, sin embargo, pronto se asentará. Efectivamente fue el más largo, pero volvamos a la renovación. ¿Tiene algún consejo para aquellos que pertenecen a ella? Sí, deberían hablar menos, ser más humildes y rezar más. La fe y los sentimientos no deben mezclarse. ¿Alguna vez las almas han respondido a una pregunta que usted u otra persona formulara, cuya respuesta estaba más allá de lo que la teología acepta? Bueno, quizá, y desearía el consejo de los buenos teólogos, si no tuvieran inconveniente en contestarme.
Recuerdo que alguien preguntó una vez si solo los niños abortados van al limbo, en vez de al purgatorio o directamente al cielo, o si también van allí los niños que nacen muertos y los más pequeños por falta de oración. A esto, un alma respondió, entre los más jóvenes también hay algunos adultos. Con respecto a esto, debo admitir que no sé qué circunstancias pueden permitir que esto ocurra. Entonces, esto quiere decir que deberíamos, de cuando en cuando, ofrecer una misa u otras oraciones por aquellos que se encuentren en el limbo. Sí, parece que deberíamos hacerlo, pero es muy poco lo que tenemos que hacer para que Jesús se los lleve al cielo. Una misa seguro que permitirá a un gran número de almas que sean recibidas en el mejor de los lugares. Los obispos y el Papa. María, ¿se le ha aparecido algún obispo? Sí, varios. Un italiano y un norteamericano, entre otros, cuyos nombres no pude averiguar. Un alma me contó de un cardenal alemán que estuvo bastante cerca de nosotros, aquí. El alemán y el italiano deben permanecer en el purgatorio hasta el día en que se prohíba recibir la comunión en la mano, y el norteamericano deberá permanecer en el purgatorio hasta el día en que la comunión en la mano se prohíba en todos los Estados Unidos y se reinstaure